Me gusta esta cortina. Estamos de vuelta en esto que es ATP. A todo poeta. Buen día, Juan Machado. ¿Cómo te va? Buenas, ¿cómo andan? ¿Tanto tiempo? Tanto tiempo, voy a ver si me acuerdo, porque ya del año pasado que no ando por acá, así que... Ah, ¿sí? ¿Desde el año pasado? Sí. Es una barbaridad. Nunca estuvimos en la misma mesa. No, es la primera vez. Con Goyo sí. Sí, he venido a Doblan. No elegís 526. Muy temprano. Muy temprano. ¿A qué hora te levantás? No, me levanto temprano. Igual trabajo de noche, pero me levanto ¿Qué temprano. es temprano igual? No, a las 8, 9. Ah, bien. Temprano. Está bien, sí, es Sí, temprano. se considera... Sí, ponele. Yo me acuesto tipo 3, igual. Claro. Claro, 4, está bien. entonces. Claro, yo me acuesto a las 11:30. Ah, bien. Me levanto a las 6, está bien. Horario pueblo. Sí. ¿Cómo estás? Bien. Muy bien. Con ganas de hablar de literatura. Excelente. ¿De quién vamos a hablar? Vamos a hablar de Antonio Di Benedetto. En realidad, la columna se cayó un par de veces. Ujú. Sí. Hubo eventualidades y yo iba a hablar de Osvaldo Lamborghini y de Sebregondi Retrocede. Pero bueno, cambié para cambiar un poco de suerte. Pará, y ¿y el segundo? Osvaldo Lamborghini. No, y su libro Sebregondi Retrocede. Ah, ok. O sea, 2 veces. Claro. Bien. Se cayó dos veces y dije, bueno, voy con Di Benedetto. Estoy leyendo Di Benedetto y es uno de mis autores de cabecera. Y digo, bueno, hablemos de Di Benedetto, que nació el Día de los Muertos de 1922. Casi a las 12 de la noche aparece como que nació el 2 de noviembre o el primero. Está ahí Di Benedetto, pero eso va a marcar un poco su vida. Tiene una vida bastante trágica. Sí. Rodeada de muerte, de suicidio, queda huérfano, vive con los abuelos en Mendoza y es medio un maldito. Di Benedetto que va a ser periodista. ¿Un maldito de que está maldito? O... Claro, medio un poeta maldito, es medio un escritor maldito por una vida muy contrariada que tuvo. Claro. Como Osvaldo Lamborghini. Como Perdón. Lamborghini también. Estoy leyendo, no. Sí, la idea era ir por ese lado un poco, no de autores malditos, sino de... la idea de la columna, que se llama Libros para desasnarse, Sí. nace de una anécdota de Miguel Briante con Juan Ford. Ellos se conocen, medio que Ford es el hijo literario de Briante, y le dice un día, le tira un libro arriba a la mesa, le dice tomá, desasnate, y era Sebregondi Retrocede Osvaldo Lamborghini, porque es un libro que te libera de todo tipo de prejuicios a la hora de la escritura. Bien. Tiene un texto muy famoso que es El Niño Proletario, que es un texto hiper violento, pero bueno, si pensamos que la literatura argentina nace de un texto violento como El Matadero de Echeverría, y después con Sarmiento, se determina que la literatura argentina va más por el lado de la barbarie que de la civilización, si pensamos en Sarmiento. Entonces Di Benedetto viene a discutir y a mezclar un poco esos tonos. Di Benedetto es periodista del Diario de los Andes, subdirector en Mendoza y... Mendocino. Mendocino. Siempre va a escribir desde Mendoza, desde la periferia, nunca va a vivir en Buenos Aires, no le interesa. Qué Recién en el final de su vida él muere en Buenos Aires, pero no lo elige nunca. El 24 de marzo del 76 lo secuestran los milicos. Di Benedetto desaparece. Hay algo que se quiebra en Di Benedetto en ese momento, que ya era un autor consagrado, tenía un renombre, ya había escrito Sama, Los Suicidas, que es una gran novela, El Silenciero. Ya estaba consagrado como cuentista y como alguien que con Sama quebró la historia de la literatura argentina y la manera de contar el interior. Alguien que se mete a discutir la gauchesca de Borges. Y se lo llevan y lo tienen un año, lo torturan muchísimo. Él queda muy marcado por ese episodio. Di Benedetto además tenía una visión sobre el periodismo muy noble. Él decía, yo soy periodista, yo tengo que discutir lo que veo, tengo que mostrar lo que pasa. Entonces él hizo eso en la dictadura, en un diario que era un diario gorila de la época. Claro. Él queda como subdirector y dice, no, acá hay que contar que los milicos esto, que los milicos lo otro. Y él nunca entendió por qué se lo llevaron. Claro. Que yo
Él no era militante. Él no orgánico. era militante, nada. Claro. Él mismo en una entrevista en España, él habla muy poco del exilio, pero dice, yo no era Walsh. Claro. Yo no era Pacurondo. Simplemente quería contar lo que estaba Yo pasando. era un periodista real que contaba, Mm. que se tomaba el periodismo con... Como el viejo ¿En oficio serio? del periodista. Como Claro. el viejo oficio. Yo no Sí, creo que... los él no- Andes, que es un diario que hoy forma parte del entramado de Clarín, digamos, como Claramente. de todo ese entramado de medios y que viene de una historia muy gorila, muy de derecha. Claro, y era un diario de derecha donde Di Benedetto por distintas circunstancias queda de subdirector y no había director, entonces todo pasaba por Di Benedetto y Di Benedetto decide contar lo que estaba pasando y se lo llevan. Está un año desaparecido, inclusive hay una nota de Sábato en las entrevistas a fondo de España donde dice, yo quiero saber por qué desaparecieron Antonio y Benedetto, y empieza toda una militancia de Sábato por sacarlo a Di Benedetto y que aparezca Di Benedetto, y hay una cena famosa entre Borges, Sábato y Videla, que se juntaban a comer seguido, y Sábato lleva una carta firmada por todos los escritores del sur, por todos los escritores de derecha de la época y personajes firmes de la cultura argentina, pidiendo la liberación de 11 escritores y uno de ellos era Di Benedetto. Di Benedetto lo liberan, él va a Buenos Aires y se junta con los milicos para preguntarle por qué se lo habían llevado. Di Benedetto no lo podía entender, no había forma de que el tipo lo pueda entender. Le dicen, mira Di Benedetto, si no se va, lo van a desaparecer de vuelta. Claro. Di Benedetto se va a España. Tiene un exilio terrible, en una pobreza extrema, solitario. Él le queda la hija acá, se va muy lastimado, ya tiene secuelas físicas de las torturas. Y ahí aparece Di Benedetto en la obra de Bolaño, porque en un premio municipal, Di Benedetto sobrevivía, se mantenía ganando premios de literatura municipales chiquitos. Y siempre mandaba el mismo cuento con distinto título e iba sacando Tanteando, plata de sí, eso. sí. En uno de esos, el que gana es Bolaño y la tercera mención es Di Benedetto y ahí Bolaño no lo puede creer y dice, ¿cómo uno de los mejores escritores de lengua española está acá participando en premios municipales por 2 mangos? Y no lo puede entender, escribe un cuento, Bolaño, que se llama Sensini, donde el personaje es Di Benedetto. Y que es un artefacto extraordinario ese cuento porque culmina con que ese cuento tendría que ganar un premio literario, así completa la obra de Di Benedetto y ese premio, y ese cuento lo gana de Bolaño. Es un artefacto muy raro, muy extraño. Pero bueno, Di Benedetto vive un exilio muy malo, vuelve a Argentina en el 84, es recibido como si fuera Borges. Le hacen cenas, pero en el exilio todo el mundo lo había olvidado. Di Benedetto vuelve, reitero, muy lastimado y muere finalmente por las secuelas de las torturas en el 86. Claro. Pero él ya no podía escribir, le costaba caminar y no podía superar ese episodio de haber estado desaparecido y haber Joven sido muere. torturado. Sí, 62, 60 y pico. 63, sí. Pero a lo que vamos es, en ese periodo en que Di Benedetto está preso, escribe. Y escribe cartas a su hermana. Y en las cartas a su hermana escribe en una letra muy diminuta que casi no se puede ver, un cuento. Dice, anoche soñé tal cosa. Y empieza a escribir un cuento Entre las cartas, y la hermana con una lupa va transcribiendo los cuentos en la casa. Qué locura. Cuando sale y se va a España, publica ese libro que solo fue publicado en España, se llama Absurdos, de 1978, y hay un cuento que es del que quiero hablar, que es Abayay. Abayay es un cuento, uno de los cuentos más famosos de Antonio Di Benedetto, es un cuento que dialoga con la gauchesca, ¿no? Son bandidos rurales. Y es un cuento largo que está en este libro y que va a haber una película en 2010, creo, la hace Spinner y es nominada al Oscar como mejor película extranjera.
que se llama Bayay, El hombre sin miedo, la hace Claudio Risi, Pablo Cedrón y Nazareno Caseros, es un peliculón. En realidad es la selección argentina para. No fue nominada al Oscar. Ah, ahí va, eso. O sea, es la selección de la Academia Argentina para competir en los Oscars. Ahí va, por ahí iba. Y bueno, Abayay es un cuento que es una narración enmarcada, es gauchesca, y intenta esquivar a Borges en ese sentido. Borges es la voz del compadrito, la voz de los caudillos, ¿no? Hizo ese quiebre Borges en la gauchesca, y Di Benedetto viene a hablar con eso y a llevar un poco más la voz, y pone la voz en los bandidos rurales y en los pueblos originarios. Eso es lo que va a hacer en su obra Antonio Di Benedetto. Y este cuento trata sobre unos bandidos rurales. El cuento inicia con uno de estos bandidos, que es Abayay, hablando con un cura, que le habla de unos tipos que por culpa se suben a tipo como pirámides, como columnas, y viven ahí arriba, los etilitas. Y viven ahí arriba toda su vida porque en la tierra es el lugar donde pecaron, ¿no? Claro. Entonces Abayay entiende eso y empieza a repasar su historia. A Abayay le pasa algo parecido, no sé si vieron la película Pobres Criaturas. Sí. Todavía no, hoy. No. ¿Hoy? Sí. Bueno, no te voy a quemar nada igual. Dale. Es un peliculón, fui al ¿Es cine, nueva? es un Es peliculón. nueva. Hay Sí, un, está en el cine ahora. hay un momento en que uno de los personajes descubre la culpa, el sentimiento de la culpa, Claro. que le era totalmente desconocido. En Abayay pasa lo mismo. Estos bandidos rurales asaltan un carruaje donde iba un cura, un rico y un nene. Matan al cura, al rico, y cuando uno de los bandidos, que es Abayay, abre la puerta y ve al nene a los ojos, siente la culpa, pero no la reconoce porque no sabe lo que es. Nunca nadie le habló de la culpa. Entonces, en ese momento, decide él hacer lo que hacían estos tipos, los etilitas, que se subían a las columnas, que se alejaban de la tierra, que era donde había pecado, y se sube al caballo y no se baja nunca más. Y va a vivir siempre arriba del caballo y se transforma en un santo pagano, Claro. que se llama el Pobre, en los que la gente pide y él aparece en los campos y no se sabe si está muerto, si está vivo. Y es un cuento increíble porque ahí Di Benedetto introduce en la literatura argentina la figura del santo, Sí. que es muy poco usada. Ahora, ponele, Mariana Enrique ha reflotado mucho el Gauchito Gil de San La Muerte, pero Di Benedetto introduce en la literatura argentina la figura del santo popular y que ronda los ranchos, que ronda a los pobres. Abayay es un gran cuento y Di Benedetto tiene otra cosa que también es muy, muy propia, y es que él condensó en narrativa la prosa poética como nadie. Bolaño decía que la mejor poesía del siglo XX se escribió en narrativa. Y acá hay un par de momentos de este cuento donde Di Benedetto muestra esto. Voy a leer 2 renglones. Está todo escrito así. Por eso también es medio dificultoso leer a Di Benedetto en voz alta, porque el lenguaje está muy enrarecido. Claro. Entre lo popular, entre los... Hay Una muchos cosa medio de Hernández, tipo Martín Fierro. Claro, ¿o qué? sí, pero también mucho de art. Viste que Ok. mucho dice arte. Si vos difícil, agarrás un texto sí. de art, está mal escrito Sí. porque está agarrado al lenguaje oral. Entonces con Di Benedetto pasa lo mismo, que decían, está mal escrito si lo agarras, si lo ves, si lo lees y querés analizarlo académicamente, está mal escrito, pero es porque está agarrado totalmente del lenguaje oral. Di Benedetto dice, mucho rato duró el letargo, ese orillar una muerte dulce, más atinó a reaccionar su sangre a las primeras tibiezas de la atmósfera. Es súper poético todo el tiempo y encuentra en lo rústico del lenguaje del hombre de campo, de la mujer de campo, una belleza tremenda, y Di Benedetto es quien le abre la puerta a, por ejemplo, Eisejuás de Sara Gallardo, El río de las congojas de Libertad de Mitrópolis. No existiría esa literatura rural, bellísima,
y que en la mayor parte está escrita por mujeres en el siglo XX, sin Sama, sin Abayay de Di Benedetto, que es esto, un autor que vino a contar el interior como no se había contado antes, y que también junto con Juan José Saer abren otra puerta intentando escribir contra Borges y contra las formas de Borges, y intentando ir un poco más allá. Es bellísimo Di Benedetto, es bellísimo Saer también, y es lamentablemente un autor de autores, o un autor de gente que está muy metida en la literatura. Claro. De nicho. Claro, hay autores que vos llegás porque estás muy metido en la literatura y te van llevando, como Felisberto Hernández, como Saer, como Di Benedetto. Que se vincularon a otros. Claro, y que de golpe, qué sé yo, escuchás una entrevista a Samantha Schweblin y dice que sus autores de cabecera son Felisberto Hernández y Antonio Di Benedetto. Claro. Es eso, es como autores de autores que lamentablemente están en esa posición, pero bueno, Di Benedetto es uno... Pero que son la nutrición de todos esos otros, digamos. Sí, no existiría gran parte de la literatura que conocemos si no hubiese existido Di Benedetto, Felisberto Hernández. Piglia decía que Di Benedetto no era el mejor autor, no era uno de los mejores autores de la literatura argentina, no era uno de los mejores autores de la literatura latinoamericana, sino uno de los mejores autores en lengua española. Y es eso, en Sama, que hablábamos recién antes del aire. Antes del aire, Sama es la única novela en lengua española que se comparó en su momento al Quijote. Mirá. Primero porque en Sama lo que pasa es una cabeza descarriada de un tipo que a mí me imagina cosas. Sí. Y segundo, el lenguaje que utiliza, la amplitud del lenguaje que utiliza Di Benedetto en Sama es impresionante. Te consulto, saliendo un poco quizás. Sama, ¿es una fiel adaptación la película de Lucrecia Martel? No, es una lectura. Inclusive ¿Es una saca... lectura? A mí me encanta Lucrecia Martel, la amo. Pero inclusive... No, ella saca la primera escena de Sama, que es bellísima, que es un mono flotando en el agua muerto. Bien. Y Sama está viendo eso. La primera imagen de la novela es eso. Sí. Es el mono que trae un remolino del río, y después arranca la escena, digamos, con la que arranca Lucrecia Martel la película. Es un desafío para mí intentar llevar al cine una novela como Sama, que es una novela netamente de lenguaje. Claro. Entonces estás hablando otro lenguaje. Pero a mí me gusta, ¿eh? A mí me gusta. Okay. Pero yo soy fanático de las películas lentas y raras, y suelo terminar mirando siempre solo las películas. Pero me gusta mucho. Pero esa novela, hay una crónica que es bellísima del rodaje de Sama, de Lucrecia Martel, que la escribió Selva Almada y se llama El mono en el remolino. Ahí va. Sí. Que ella va contando la historia de los actores que son de pueblos originarios de Salta. Sí. Y por ejemplo, un actor que aparece en una escena de la película, a los 3 días lo mata la policía. Y va contando todo eso la crónica del mono en el remolino. Mirá. Muy, muy buena. Selva, que también tiene como una... Sí, Lucrecia Martel la invitó al rodaje y le dijo, escribí lo que quieras. Y bueno, presenció todo el rodaje de Sama y escribió esa crónica que es Qué tremenda. locura. Le voy a dar una oportunidad de nuevo. Por favor. Y nada, bueno, Di Benedetto lo recomiendo. Entrarle con mucha paciencia, porque es un autor de lenguaje lento, que se toma el tiempo para narrar. Eso por ahí... Y no es un autor divertido. Digo, ahí está la clave de lectura. Si vos lo vas a leer para entretenerte, por ahí... No es la línea. Pero hay todo una bajada de línea política muy interesante. Él que decía no hacerlo. Está todo el tiempo hablando del pobre, está todo el tiempo hablando de la desigualdad, de la injusticia, de las torturas. Digo, en Abayay, que es el cuento que él escribe estando preso y desaparecido, hay todo está todo el tiempo hablando de estar libre, Claro. de ser libre, y qué pasa con la libertad, y el hombre libre cómo es, y qué tortura es no ser libre. Digo, hay todo un trasfondo en ese cuento que es maravilloso. Sí, bien. Y este que tenés acá, que es Cuentos de Estos Antonio son, Di... Claro, son los cuentos completos. Él tiene varios libros de cuentos. Tiene 3 novelas que se llaman la trilogía silenciosa.
que hay mucho de lo biográfico. La primera es Sama, después El Silenciero y Los Suicidas es la más biográfica, ya que su padre se suicida estando él en la casa, él escucha un tiro y después le dicen que el padre se murió de un infarto. Y dice, a mí mintiéndome me hicieron mal porque yo imaginé muchísimas cosas peores. Y tenía todo un... Él se creía un predestinado al suicidio, Di Benedetto, todo el tiempo, y que lo dice en muchas entrevistas. Inclusive había un periodista que trabajaba con él que la última vez que se ven en Buenos Aires, él le dice, bueno, esta es la última. Y le dice, Di Benedetto, usted siempre amenazando con matarse. No me quite ese privilegio, por favor. Le dijo, pero bueno, la biografía de Di Benedetto, pueden ir a buscarla, es muy interesante. Hay una anécdota que ronda su literatura, que es sus abuelos tenían viñedos, él queda huérfano, se va a vivir con los abuelos. Sí. El abuelo viajaba a Italia a buscar cepas, y en uno de esos viajes, junto con las cepas, se trae una muchacha de 20 años, italiana, y la instala en el fondo de la casa. La abuela de él, la mujer de este señor que se trajo la italiana, se enoja muchísimo. Con cierta cierta razón. Sí. Capaz Sí. sí. Me dijiste que eran cepas. Y ella no se va de la casa, no se separa, pero le retira la palabra. No le vuelve a hablar nunca más. Mira, Y conviven 40 años más. Ujú. estás bloqueado, Ñeri, le dijo. Sí. Lo bloqueó y ella queda sorda. Además. Mira, Y él enloquece totalmente, ¡Qué el abuelo de Di locura! Benedetto, y se termina igual, creo que matando con otro nieto Ujú. por una mujer. mira. No, qué locura. Pero es una locura. La biografía de Benedetto ronda todo por ahí y está en su ¿Y literatura. qué muy, sucedió muy con la presente. Tana? Con la Tana, no sé, debe estar ahí Ahí todavía, está. pobrecita. Ya, Pero nadie sabe. Yo calculo que la habrá mandado de vuelta por lo menos. Claro. Pero bueno, la vida de Di Benedetto es bastante oscura. Una locura. Una locura. Es una cosa trunca, digamos, que se desenvuelve después sí, en... y es muy penosa también el final de Di Benedetto, cuando ya vuelve del exilio, casi no puede caminar, iba todas las tardes a una plaza a intentar andar en bicicleta, porque no sabía andar en bicicleta. Inclusive hay una entrevista de Briante que es muy interesante, porque ahí él va mostrando un poco cómo ya la cabeza de Di Benedetto se había ido, porque menciona palabras en lugares que no van en la entrevista, y Briante se lo marca y él le dice, no, yo no dije eso. Y es como, bueno, él muere de un derrame cerebral también, producto de las torturas, cuando se lo llevaron los milicos. Antonio Di Benedetto, un grandísimo autor. Genial. Bueno, muchas gracias, Por favor, Juancito, un placer. por volver a los estudios y traernos estas lecturas hermosas. Y nos vamos a seguir Por escuchando. favor, digo rápido, en marzo saco un librito con Azul Francia, de una editorial de Capital, como Corderos, así que vamos a estar manejando por ahí. Se va a estar presentando, Sí, por seguramente supuesto, por acá, por por supuesto. allá. ¿Libro de? Es un cuentos de terror, si se Ah. quiere, rurales, Bien. que Oh. cada cuento se lee de manera individual y a la vez va contando la historia familiar ¿De dónde sos, perdón? de Carué. Carué. De Carué. Así que, Excelente. Bueno, del lo vamos campo. a estar leyendo. por favor. Gracias, Juancito. Gracias. La Antártida, La Quiaca, de la cordillera de los Andes al mar argentino o en cualquier lugar donde te encuentres. Radio Trinchera te hace compañía.